Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en esa montaña rusa que fue Nvidia, justo después de sus resultados. Específicamente, la volatilidad extrema que vimos alrededor del 28 de agosto de 2025. Sí, una locura. Y para analizarlo, nos basamos en un material muy detallado de Jesús Navarrete, que usa una herramienta que llama calculador en Milton. Vamos a ver días clave: 28, 29 de agosto y 2 de septiembre. Perfecto. La idea es desglosar ese análisis técnico, ¿no? Cómo se usaron indicadores, niveles suavizados, rangos, las bandas de Bollinger. Exacto. Y también cómo se miró el riesgo. Hay una comparación interesante entre operar Nvidia versus SoFi en ese momento. Y claro, cómo leer la acción del precio cuando todo se mueve tan rápido. Como una clase avanzada en vivo, casi. Bueno, empecemos por la preparación. 28 de agosto, premercado. ¿Qué decía ese calculador? Marcaba niveles clave, sí. Una zona superior, digamos, suavizada, cerca de 181.96 y una inferior en 180.32. La idea de esos niveles suavizados es filtrar un poco el ruido, definir zonas probables de reacción. Entiendo. Y mencionaste el riesgo. Para Nvidia, ¿qué se planteaba? Algo más chico, ¿sabes? El análisis sugería operar con 40 títulos y una pérdida máxima bastante acotada, de $99. Que contrasta con lo que decía de Sophie, ¿verdad? Ahí mencionaba más apalancamiento. Exacto. Y ese es un punto clave. Con un activo de menor precio como SoFi, quizás puedes mover más volumen. Pero si estás muy apalancado, bueno, cualquier pequeño movimiento en contra te puede hacer mucho daño. Hay que alinear el activo con tu estrategia. ¿Y cuánto riesgo aguantas? Claro, no es lo mismo operar cualquier cosa. Volviendo a Nvidia, antes de la apertura, el precio estaba ahí coqueteando con el nivel inferior, 180.32. Técnicamente sobrevendido, decías. Sí, según las bandas de Bollinger que usa la fuente. Y eso generó, digamos, dos caminos opuestos. Dos predicciones. A ver, Una era un open gap down, o sea, abrir para abajo, seguir la inercia bajista. Objetivos: 179.03, 177.68, por ahí. ok, la opción bajista. ¿Y la otra? La contraria. La llamaba override, un open gap up, abrir al alza. ¿Y por qué? Si estaba sobrevendido. Justamente por eso, apostaba a una reversión a la media, una vuelta rápida por esa sobreventa tan extrema. Los objetivos ahí eran 181.62, 183.09. Era casi un cara o cruz técnico. De al final fue open gap up. Abrió en 180.93. Se cumplió el override. ¿Y cómo? El primer minuto fue una explosión. Casi $3 de movimiento. Un volumen brutal. 8 millones de acciones. Eso es como 1.5 mil millones de dólares en un minuto. ¡Qué locura! ¿Y técnicamente qué implicó eso? Bueno, primero, que ese gap de 59 centavos obligó a recalcular todos los niveles que se tenían. Había que sumarles ese gap. Claro, todo se desplaza, exacto. Pero acá viene lo interesante que destaca la fuente. A pesar del gap y del ajuste, el precio sí que fue a visitar las zonas extremas que se habían proyectado. ¿En serio? ¿Tocó los niveles ajustados? Muy cerca. El mínimo del día, 176.41, quedó cerca del objetivo bajista ajustado, y el máximo, 184.47, también muy cerca del objetivo alcista ajustado. Increíble. Y esa velocidad, el análisis lo atribuye a los algoritmos, ¿no? Al trading de alta frecuencia, HIT. Así que, aunque la dirección inicial fue la opuesta a la primera predicción, el análisis de rangos, el campo de juego que definía el calculador funcionó. Marcó los límites. Y para la segunda vela del día, ¿qué se esperaba? La predicción era que ahí se marcara el máximo del día y que cerrara negativo. Pasó que cerró negativa, sí, pero la interpretación es que hubo bastante fuerza compradora absorbiendo. Como que se humanizó la apertura, dice la fuente. Se calmó un poco la cosa, pero igual, operar ahí debía ser complicadísimos. Mencionaba órdenes top limitadas y eso. Totalmente. De hecho, el propio analista Milton esperó a que bajara la espuma. Entró cerca del mínimo, pero más tarde. Bueno, llegamos al cierre del 28. Y ahí hay un detalle. Mínimo, pero parece que importante. Importantísimo en análisis técnico. El máximo del día, 184.47, se quedó a un centavo. Un solo centavo de superar el máximo anterior del 12 de agosto, 184.48. Fallar por tan poquito. Eso es malo. Se interpreta como debilidad, sí. La fuente lo llama vela de salida.
Además, cerró por debajo del rango reciente, entre 180 y 182,5. Señales de alerta. Y eso llevó a una predicción bajista para el día siguiente, el 29. Se esperaba un Open Gap Down. Exacto. Buscando la zona de 178.70 o incluso 176.41. ¿Y se cumplió? Hubo un Super Open Gap Down de $2.10. La señal del día anterior fue precisa. Impresionante. Y ahora saltamos al 2 de septiembre. El análisis ya hablaba de deterioro. Sí, el foco se puso en la vela diaria. Y ahí pasó algo clave en la apertura. ¿Qué cosa? Abrió por debajo de la media móvil exponencial de 200 días, la famosa EMA 200. Era la primera vez que pasaba desde mediados de julio. Uy, romper la EMA 200, eso es una señal fuerte, ¿no? Muy fuerte. Es un soporte de largo plazo muy seguido. Y aunque durante el día el precio intentó recuperarla, llegó a superarla momentáneamente. ¿Sí? O sea, todavía había algo de conexión. Sí, pero el cierre fue por debajo. Y eso, sumado a que ya veníamos de cruces de la muerte en medias más cortas, la de 3 con la de 20, la de 9 con la de 20, es una señal súper negativa. Abrir con gap abajo y debajo de un soporte como la EMA 200, muy bajista. El análisis pone contexto también. Los 56,000 millones en caja de Nvidia que podrían usar para recomprar. Pero también la competencia NIA que aprieta y una vela mensual que ya venía floja. Claro. Incluso se tira a predecir de 12 a 19 días negativos más. Menciona de pasada factores macro como China comprando menos, los BRICS, factores externos que suman. Vimos lo difícil que es predecir el movimiento intradía exacto, pero lo útil de analizar rangos y extremos, el impacto algorítmico y señales técnicas críticas, ese fallo por un centavo y sobre todo la ruptura de la EMA 200. Exacto. Y nos deja una pregunta picando, ¿no? Toda esta volatilidad, estas señales técnicas tan feas, ¿reflejan dudas reales del mercado sobre el futuro de Nvidia, a pesar de los buenos números que presentó? ¿O es más bien ruido algorítmico magnificado? ¿Cómo se reconcilian esos fundamentales que parecían sólidos con un gráfico que ahora mismo, bueno, mete un poco de miedo? Esa es la gran pregunta, una tensión interesante para seguir de cerca. Sin duda. Gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado.